Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche y vamos a ir a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, su versículo 1 en adelante, lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante, dice así su palabra. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a tener ahí abiertas las escrituras para este estudio. Durante su ministerio, el Señor Jesús enseñó en diferentes ocasiones sobre su segunda venida. Algunas de estas veces usó parábolas para ilustrar la forma, cómo sería aquel próximo evento. Fue así como relató la historia de un señor que entregó talentos, es decir, cantidades de dinero, para que sus siervos los invirtieran y multiplicaran a fin de recibir una ganancia cuando él regresara. Eso lo tenemos allá registrado en Mateo 25. En la parábola conocida como la parábola de los talentos. La enseñanza escondida en este relato es que un día tendremos nuestro encuentro con el Señor de la mies y nos pedirá cuentas del trabajo que hayamos realizado en ella de acuerdo a las capacidades que nos haya dado. El apóstol Pablo era muy consciente de esta verdad. Por esa razón, siempre fue cuidadoso de ministrar con motivos específicos y puros, así como también fue cuidadoso de guardarse de buscar ganancias personales. Fue cuidadoso de buscar gloria de los hombres. Él estaba seguro de enfrentarse un día cara a cara con su Señor, y no quería hacerlo con vergüenza, sino con el fruto honroso de su ministerio. En este estudio aprenderemos cómo desarrollar un ministerio que resulte en gloria y honra para nosotros cuando Cristo vuelva, cuando Él nos pida cuentas. Así que vamos a desarrollarlo de esa manera. Y en primer lugar, veamos que es un ministerio glorioso, es el resultado de los motivos puros, de los móviles correctos. Así que al llegar a este capítulo 2 de esta carta, puede sentirse como si el escritor
se estuviera defendiendo a sí mismo. Aparentemente los misioneros habían sido acusados ante los tesalonicenses de ser personas egoístas y que trataban de explotar a la gente. Posiblemente esta era una acusación que estuvieran recibiendo de parte de los mismos judíos. Por el bien del evangelio, esta denuncia debía de responderse con el propósito de hacer desaparecer toda sospecha posible. En la mente de aquellos acusadores estaba que si los mensajeros eran destruidos, el mensaje sería anulado. Por esta razón, para el apóstol era importante su propia defensa. Y de esta manera procedió a refrescar la mente de sus lectores con respecto a la convivencia que había tenido con ellos mientras estuvo allí en ese lugar. Y entonces primero él subrayó la forma, cómo los tesalonicenses habían recibido la visita de los evangelistas. Eso lo tenemos en el versículo 1. Porque dice, vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ese había sido un encuentro que los misioneros habían propiciado, a pesar de la mala experiencia que habían tenido en Filipos por causa de predicar el evangelio. Ahí mismo lo señala Pablo diciendo que antes habían padecido y habían sido ultrajados en Filipos. Aquella había sido una ocasión de vergüenza y de dolor. También lo registra Lucas en Hechos 16. Pero a pesar de todo, Pablo menciona que todo podían hacerlo porque Dios los había capacitado para ello. El misionero negó rotundamente haber tenido móviles engañosos para llegar a aquella ciudad con el mensaje de Cristo. Y ahí lo tenemos en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, recordó a sus lectores que el mensaje entregado tenía la aprobación divina, porque ellos no buscaban agradar a los hombres, sino a Dios, quien conoce las intenciones del corazón. Eso lo dice en el 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios. A través de 20 siglos de historia del cristianismo, o más, ya 21, iniciando el 21, muchos han sido quienes con intereses meramente humanos se han dedicado a predicar el evangelio en busca de ganancias. Y de eso usted sabe, yo sé muchas cosas. En toda la historia de la iglesia y en la iglesia de ahora, siempre y vemos personas que lo hacen por ganancia. Pero este tampoco era el caso de aquellos predicadores de las buenas nuevas. Ellos podían respaldar su afirmación de no haber ministrado con avaricia por el testimonio mismo de sus oyentes. Por ello Pablo dice, ¿cómo sabéis? Es decir, las pruebas las tenían los tesalonicenses en sus propias manos. Ningún motivo impuro o una mala intención o una mala motivación los había llevado a ministrarlos. Su más alto testigo de ello era Dios mismo. Aún más, ni siquiera lograr la gloria de los hombres lo llevaba a esto. Vea lo que dice el versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros.
como el mismo Señor Jesús se había negado a aceptar, ya fuera esta honra de parte de los tesalonicenses o de alguien más. Tampoco les impulsaba el deseo de tener un sustento diario. Todo esto a pesar de que estaban en posición de ser carga por su función de ser apóstoles de Cristo. Pero ni siquiera lo más elemental recibieron de ellos, porque trabajaron con sus propias manos para no ser carga a ninguno de aquellos hermanos. Si usted va conmigo al versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Esto no era porque los apóstoles no consideraran la responsabilidad que tenían de su sustento. Lo cierto es que Pablo estaba cuidándose de ser acusado de motivos errados para ministrar. Todo lo contrario, a semejante acusación, los misioneros se habían entregado a ellos mismos como padres. Los habían adoctrinado como a hijos. Vea lo que dice el 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y en el 11 también nos dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea, como a hijos, al grado que estuvieron dispuestos a dar su vida por ellos si hubiera sido necesario. Entonces, ¿qué vemos en esta parte? Un desinterés personal completo. Por esa razón, estos evangelistas tuvieron tanto éxito. Habían combinado el verdadero evangelio con el amor fraternal. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿cuál es el grado de amor que tenemos hacia las personas que ministramos con la palabra? ¿Hasta dónde usted está dispuesta a entregarse por ellas? Esto puede lograrlo si en verdad quiere darles algo y no simplemente sacar algo de ellos, aunque sea la vanagloria de los hombres. La segunda cosa que quiero que veamos en esta noche es que un ministerio glorioso se fortalece en personas. Muchas veces se cree que un ministerio fructífero se puede evaluar por cosas que se hacen o se obtienen en la obra del Señor. Pero este no era el sentir del apóstol Pablo. Para él ministrar tenía que ver con el trato a las personas. Por esa razón, de nuevo queda impresa su acción de gracias al Señor por el fruto de las personas. Véalo conmigo en el versículo 13. Por lo cual dice también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Él estaba agradecido por la forma como los tesalonicenses habían recibido el mensaje, no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Pero para Pablo la respuesta de aquellos hermanos era lo que valía de su ministerio. La palabra había actuado en ellos con fe, al grado que estuvieron dispuestos a enfrentar el sufrimiento por la causa de Cristo. Lo confirma el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea,
pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. De esta manera llegaron a ser ellos imitadores de las iglesias de Judea, a quienes los judíos perseguían por causa del Señor Jesús. Pero esto no debía ser motivo de preocupación, pues ellos eran los mismos que habían matado al Señor y a sus propios profetas, habían expulsado a los apóstoles también. Lo vemos en el 15, si usted sigue conmigo ahí, los cuales dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y ahora se oponían a que los gentiles recibieran las buenas noticias. Del 16, impidiéndonos, dice, hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Estar dispuestos a sufrir por Cristo es prueba de un verdadero discipulado. Es una manifestación que la palabra está obrando en el corazón. Une a los creyentes de manera que constituyen una verdadera hermandad, a la cual pertenece aquel que no está listo. O sea, no pertenece el que no está dispuesto a padecer por él, pero sí pertenece a aquel que está dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Ese era suficiente motivo para que los misioneros no olvidaran a aquellos cristianos. Al contrario, en sus corazones latía el deseo de volverlos a ver. Miren lo que dice el 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro y estar con ellos. Pero sus planes habían sido estorbados por el enemigo. Lo dice allí el 18. Por lo cual, quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Lo dice allí en el versículo 18. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudo Satanás lograr esto? Tal vez actuando en la mente de los gobernantes de Tesalónica, prohibiendo que los misioneros regresaran, o posiblemente poniendo problemas en otro lugar, al grado que Pablo mismo fuera quien no pudiera regresar. Pablo y sus acompañantes amaban a los tesalonicenses y estaban orgullosos de ellos. No era un orgullo vano de grandes números de congregados y gentes llamándose cristiana. Recordemos que estos creyentes se habían convertido de los ídolos a Dios y estaban esperando el glorioso regreso del Señor Jesús. Sus vidas se conformaban a estas verdades y esa era la mayor satisfacción de los evangelistas, de los misioneros. Por eso, esta venida del Señor era también la realización de la esperanza de los apóstoles, cuando experimentarían el gozo supremo al presentar sus frutos de sus esfuerzos misioneros. Será entonces cuando estarán delante del Señor con satisfacción, con gratitud, con alabanza. Para estos evangelistas, esta sería la guirnalda de gloria, el honor que puedan recibir. Entonces yo le pregunto a usted esta noche, ¿en qué tiene usted puesta la satisfacción de su vida?
¿Cuál considera usted es el resultado de sus esfuerzos? Hermanas y hermanos, es fácil desviar nuestra mira a los grandes templos, a las cosas materiales, a las casas de oración que se puedan adornar, que se puedan equipar, y perder de vista que la iglesia está formada por personas. Yo creo que la pandemia nos ha dejado una gran lección. Y una de ellas es que el templo, la iglesia, no es el local. Podemos desviar nuestra mirada de la verdadera iglesia por poner la mirada en las cosas materiales. Es bueno cuidarlas, lógicos que sí, pero nuestro corazón y nuestra vida debemos invertirla en las personas. Y esta ha sido una oportunidad que Dios nos ha dado a todos como familias, de invertir en nuestra propia iglesia, en la iglesia del hogar. Y yo le quiero animar, hermanos y hermanas, familias de la iglesia local, que al retorno al templo, al lugar donde estamos juntos, no perdamos de vista nuestra familia de nuevo. Vamos a continuar trabajando con las familias. Vamos a pedir resultados de ese trabajo en su hogar. Y bueno, los mejores resultados son los que usted le tiene que presentar al Señor. Es en ellas, en las personas, que Dios quiere que usted y yo nos ocupemos. Es a ellas a quienes el Señor quiere que les sirva. Usted quiere ser una buena mujer de Dios, hermana, por favor, sírvale a su esposo, a sus hijos. No ser servil, sino servirle en el término bíblico. Que ellos sean prioridad para usted. No dé usted la mejor sonrisa a la gente de afuera o a los otros hermanos de la iglesia y a su familia, sus padres, sus hijos, sus abuelos, su esposo, su esposa. Usted los deje de lado. Invierta en ellos. Eso es lo que el Señor quiere. Es de ellas que debe esperar el fruto de su galardón al regreso de Cristo. El Señor no le va a pedir cuentas a usted de cuántas veces usted estuvo en la iglesia, ni si no faltaba o faltaba, o si estaba aquí pero no estaba. Le va a pedir cuentas de cuánto usted y yo invertimos en las personas. Y primeramente en nuestra familia. Porque no podemos ser sal y luz en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, en nuestras áreas de desenvolvimiento, si no somos sal y luz en nuestro propio hogar, si no somos creíbles en nuestro hogar, si no somos leales a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Es tiempo, hermanas y hermanos, de destronar a Satanás de sus hogares. Por mucho tiempo él se enseñoreó de la familia y ha dividido la familia. Y hay matrimonios que están juntos pero están separados. Pero en esta pandemia espero yo que usted haya restaurado esas relaciones y que ahora al retorno usted sea una persona diferente. Solamente así se podrá tener un ministerio glorioso. No para mí, para la gloria de nuestro Dios.